A los guatemaltecos se nos ha enseñado que nuestro presidente, Justo Rufino Barrios, vendió Chiapas a cambio de unas armas. Pero ¿qué hay de cierto con esta historia? Hoy vamos a aprender 5 hechos históricos para entender la relación entre Chiapas y Guatemala. Hecho número 1. Lo primero que debemos de entender es qué es Guatemala, ya que cuando decimos Chiapas le pertenecía a Guatemala, ¿a qué Guatemala nos referimos? Actualmente existen 3 lugares que se llaman Guatemala. Está el país de Guatemala, está el departamento de Guatemala y, claro, la ciudad de Guatemala. En 1821, antes de independizarnos, también existían 2 Guatemalas. Existía el Reino de Guatemala, que comprende todo Centroamérica o casi todo Centroamérica, y la provincia de Guatemala, que es lo que actualmente es el país de Guatemala. Entonces, la provincia de Guatemala estaba dentro del Reino de Guatemala. Entre esas provincias, aparte de Guatemala, pues claro, estaba El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y estaba la provincia de Chiapas. Entonces, Chiapas no le pertenecía a la provincia de Guatemala, sin embargo, sí pertenecía al Reino de Guatemala. Hecho número 2. A inicios de 1821, México decide independizarse, pero ellos deseaban independizar también la parte de Centroamérica, es decir, crear un imperio mexicano que cubriera no solo México, sino también Centroamérica. Entonces los mexicanos enviaron tropas hacia el sur, claro, con la intención de poseer Centroamérica. El primer frente con quien se iban a encontrar era con Chiapas. Entonces los chiapanecos pensaron, de parte de Guatemala, de parte del Reino de Guatemala, no nos van a venir a defender. Si nosotros nos defendemos, nos van a matar porque no tenemos las fuerzas suficientes. Entonces, mejor adelantémonos a los hechos y nos unimos a México. Entonces, antes de la independencia, Chiapas decide separarse del Reino de Guatemala y unirse al Imperio Mexicano. Hecho número 3. El 15 de septiembre de 1821, el Reino de Guatemala se independiza de España. Pero claro, la provincia de Chiapas ya se había independizado mucho tiempo antes. Es decir, antes de ser independientes, Chiapas ya no le pertenecía al Reino de Guatemala. Pero nuestra independencia no nos duró mucho, ya que como ustedes saben, en 1822 todo Centroamérica, es decir, el Reino de Guatemala, se anexiona al Imperio Mexicano. Hecho número 4. En 1823 cae nuevamente el Imperio Mexicano, es decir, que el Reino de Guatemala, toda Centroamérica, se vuelve libre otra vez. Pero ¿qué pasa con Chiapas? Los mexicanos decían, bueno, Chiapas nos pertenece porque se unieron antes de la independencia. Centroamérica decía, no, Chiapas nos pertenece porque nos ha pertenecido desde siempre. Entonces los chiapanecos decían, momento. Los que vamos a decidir somos nosotros. Así que vamos a elegir, vamos a votar para ver si nos quedamos en México o nos quedamos en Centroamérica. Pero sucede un hecho muy importante que a veces nos confunde. Y es que la parte sur de Chiapas, que se le conoce como el sector del Soconusco, cuya capital en aquel entonces era Tapachula, decidieron, nosotros nos vamos a quedar en Centroamérica. Claro, porque tenían un vínculo comercial mucho más importante del lado de Guatemala. Entonces el Soconusco dijo, no, yo me quedo en Centroamérica y no me importa lo que decida Chiapas. Chiapas, por su parte, decidió iniciar la votación y ganó del lado mexicano. Entonces, los chiapanecos decidieron quedarse del lado de México, mientras esa parte del Soconusco se quedó de parte de Centroamérica. Pero, esto no era beneficioso para ningún lado. Entonces, tanto Centroamérica como México decidieron hacer un trato verbal y dijeron, bueno, en lo que decidimos qué pasa con el Soconusco, esa parte va a quedar como un sector neutral. Es decir, que ni Guatemala, ni México, ni Centroamérica va a poder cobrar impuestos, poner autoridades, ni llevar tropas ni ejército a ese sector. Entonces, por mucho tiempo, el Soconusco quedó como un lugar neutral, mientras Chiapas había decidido por elecciones quedarse del lado de México. En 1842, la República de Centroamérica estaba en crisis, ya que desde inicios de 1839 no contaba con un presidente, y muchos de los estados de Centroamérica habían decidido separarse del Pacto Federal y buscaban otra forma de organización. En aquel entonces, el presidente de México, llamado Antonio López de Santa Anna, decidió aprovecharse de esta debilidad de Centroamérica y tomar por las armas la región del Soconusco.
Dado que no había una fuerza ni ningún gobierno que pudiera defender el Soconusco, la toma del Soconusco fue relativamente fácil. El gobierno de Guatemala simplemente se limitó a emitir una protesta fría y a gravar con impuestos el comercio entre México y Guatemala. Sin embargo, esto no afectó para nada a México y los que salieron más afectados fueron los pobladores de Guatemala que comerciaban con el lado de México. Entonces, desde 1842 se perdió totalmente la parte del Soconusco, que de hecho nunca le perteneció a Guatemala, pero sí al Reino de Guatemala, es decir, a Centroamérica. En 1882, el presidente de Guatemala en aquel entonces, el general Justo Rufino Barrios, deseaba invadir Centroamérica con la intención de reunificarlo, pero para ello necesitaba dos cosas. Primero, armas, y segundo, cubrirse las espaldas, es decir, evitar cualquier conflicto con México para evitar pelear una guerra en dos frentes, que sería perjudicial. Así que para ello firmó un tratado definitivo donde Guatemala renunciaba a cualquier reclamo de parte del Soconusco o de Chiapas, es decir, Justo Rufino Barrios firmó para decir eso ya no nos pertenece. Y de esta forma lograr esclarecer los límites fronterizos entre un país y otro. Y es por ello que se creó la leyenda que se dice que Justo Rufino Barrios vendió Chiapas a cambio de armas. Sin embargo, sería bueno preguntarnos, ¿realmente cuándo fue Chiapas nuestro o cuándo fue Soconusco de Guatemala? Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, déjenlo aquí abajito, que con mucho gusto lo vamos a responder. Por último, si desean profundizar un poquito más en el tema, me encantaría recomendarles un libro. Y es La historia de Guatemala, del licenciado Clemente Marroquín Rojas. Un libro excepcional que ahonda en el tema, especialmente en esta parte de la historia de Guatemala. Les agradezco su atención. Mi nombre es Daniel Rodas, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales. Nos vemos en la próxima.